Aleluya, Dios Todopoderoso, recibe la honra y la gloria, Señor, en este tiempo. Gracias, oh Dios, por darme la oportunidad de venir a tu presencia, por permitirme hablar contigo a través de la oración, por permitirme interceder por otros ante tu presencia. Es un privilegio, Señor, que nos des esa función sacerdotal de poder interceder. En este momento, Señor, intercedemos por tu iglesia, intercedemos por la gente que padece, intercedemos por los gobiernos del mundo, intercedemos por nuestras familias, oh Dios. Intercedemos, oh Dios del cielo, por tanta gente que padece necesidad, que padece dolor, que padece hambre, que padece escasez, oh Dios. Por tantas familias, oh Dios del cielo, que se sienten desamparadas en medio de esta situación. Por tantos enfermos que sufren dolencias, crisis respiratorias, a causa, Señor, del desborde, por causa de esta pandemia, Señor. Por tantos gobiernos que están turbados sin saber qué respuesta dar, Señor. Intentando respuestas, Señor, que hasta ahora, Señor, han sido inefectivas en muchos casos para detener este virus, oh Dios, e impedir la muerte de tantas gentes, oh Dios. Pero aquí estoy, Señor, en tu presencia y me uno, Señor, a las gentes, Señor, que junto a mí también en este momento interceden, Señor. Sigue extendiendo tu misericordia. Sigue mostrando tu amor en medio del dolor, Señor. Sigue cumpliendo tu propósito sobre la humanidad. Sigue trayendo los corazones de regreso a ti, Señor, en medio de este proceso, Señor. Sigue provocando arrepentimiento, Señor. Sigue fortaleciendo tu iglesia. Sigue convirtiendo a tu iglesia en la respuesta efectiva a la crisis de la humanidad, el mensaje de tu iglesia, la acción de tu iglesia, la misión de tu iglesia, Señor. Se convierte en la respuesta efectiva, Señor amado, aleluya, al dolor que padece la humanidad, oh Dios. Que a pesar de que muchos quisieran tu iglesia en la calle, Señor, que tanto ellos como nosotros podamos descubrir que el lugar más idóneo de la iglesia, Señor amado, es el lugar secreto en tu presencia, orando, intercediendo, clamando, Señor, poniéndose, Señor, como vallado entre ti y la humanidad, oh Dios. Bendice tu iglesia, fortalece tu iglesia, Señor, y permite que en medio de estos tiempos difíciles podamos avanzar. Señor, tu iglesia que está multiplicada, Señor, en cada hogar, que no está concentrada en 4 paredes de un templo, sino que está multiplicada, Señor, en este tiempo. Permite que en este tiempo tu iglesia pueda prosperar y cumplir tu propósito y tu misión. Me encomiendo a ti, Señor, para esta palabra. Te ruego que me dirijas, que me des sabiduría, Señor, y que dé entendimiento a los oyentes. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Quiero compartir hoy la segunda palabra que escogí de las 7 palabras de Jesús en la cruz para compartir con ustedes, quizás compartiendo una de ellas como central, me refiera a alguna otra palabra, pero yo quiero compartir en esta ocasión esa palabra de Jesús: tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, no había vuelta atrás, el proceso del cumplimiento del propósito fundamental, la razón fundamental por la que Dios se humanó en Cristo Jesús, se estaba cumpliendo sin retorno. Dijo, tengo sed. Esta palabra tengo sed
es una de las palabras, y digo una de las palabras porque la siguiente palabra que voy a compartir para mí es también reveladora de manera extraordinaria de la humanidad de Cristo, pero es una palabra reveladora de la humanidad de Cristo. Jesucristo venía desde el patio de la casa del sumo sacerdote y desde el día anterior, la noche anterior, estaba siendo azotado, perdiendo sangre, líquidos del cuerpo. Había recorrido el trayecto desde el patio de la casa del sumo sacerdote hasta el Gólgota, la elevación montañosa en donde fue crucificado, y todo ese esfuerzo físico, toda esa pérdida de sangre y de líquido en su cuerpo, indiscutiblemente que le iba a afectar físicamente. Ahora fíjese que en esta palabra Jesucristo habla de los efectos que el sufrimiento está produciendo en su cuerpo físico. La sed es algo que afecta básicamente la estructura física del cuerpo. La pérdida de la cantidad de líquido adecuada que el cuerpo debe tener crea complicaciones para el funcionamiento de los riñones, para la energía corporal, etc. De modo que ya el cuerpo de Cristo, la carne y hueso, en la que se encarnó, se humanó Dios en Cristo Jesús, estaba empezando a perder energías. Había perdido líquido suficiente como para que el maestro, en términos humanos, sintiera sed, porque su cuerpo físico, insisto en eso, estaba padeciendo el deterioro de todo el proceso de azote y castigo al que estaba siendo sometido. El hecho de que su cuerpo físico demandara agua, tuviera sed, implica evidentemente que no había un fraude en la cruz. Ese fraude de que algunos hablan de que si Cristo era Dios, entonces era Dios que estaba allí en la cruz, y si era Dios que estaba allí en la cruz, todo ese proceso no le debía provocar ningún tipo de dolor ni de sufrimiento, y es como una pantalla que Dios puso ahí, un allante a la humanidad para hacerle creer que Cristo sufrió, pero en esencia no sufrió. Bueno, estas 7 palabras de Cristo en la cruz desmienten totalmente ese concepto que pudiera tener alguien de creer que hubo un fraude en la cruz del Calvario. Cristo, que se humanó y que tenía un cuerpo físico de carne y hueso como usted y como yo, en la cruz, por haber perdido líquido, haber perdido sangre en todo el proceso de azote desde la noche anterior, antes de ir al Gólgota, sintió sed. Sintió sed porque su cuerpo físico se deterioró. Ahora, esa expresión tengo sed, que nosotros podemos ubicarla solo en el plano de lo humano, también podemos colocarla en el plano de lo espiritual. Y Cristo, que como decíamos ayer, había pedido perdón por la humanidad, una expresión que revelaba el propósito por el cual Él vino, porque Él no vino para condenar ni para juzgar, sino para procurar el perdón, y lo demostró cuando, siendo azotado, su primera palabra, su primera expresión, ya colocado en la cruz, es: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esa expresión, esa intercesión de perdón y de misericordia es la más alta evidencia del cumplimiento del propósito de ese Cristo que no vino a juzgar, sino que vino a perdonar. Pero Cristo, además, en ese proceso, esa sed física también se puede interpretar como una sed espiritual, una sed de justicia contra el pecado que daña a la humanidad, una sed de que se cumpliera el proceso de castigo del pecado para que todos los seres humanos en él tengamos la oportunidad de volvernos a Dios. Una sed de que la justicia de Dios cayera sobre él como vaso escogido para que toda la ira de Dios fuese volcada sobre el cuerpo de Cristo, a fin de que nosotros, los seres humanos, por la causa de Cristo, tuviéramos posibilidad de perdón.
Él ofrendó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él prefirió que los azotes que tú y yo merecíamos fueran sobre su cuerpo. Y Él sufrió por nosotros el dolor. Ese dolor que debíamos sufrir nosotros y ese dolor que indefectiblemente vamos a sufrir si no aceptamos su sacrificio. Él prefirió llevarlo Él para intercambiarlo con nosotros. Por eso Él dice en su palabra, dame tu carga y lleva mi carga que es ligera. Él quiere que nosotros llevemos la carga del Evangelio. Él quiere que nosotros llevemos la carga de la muerte a nuestro propio yo. La carga de renunciar a nuestros pecados, la carga de renunciar a nuestros orgullos, la carga de renunciar a nuestras formas de ser, la carga de renunciar a nuestros estilos de vida, la carga de renunciar a nuestro confort y comodidades muchas veces, la carga de la renuncia a todo aquello que nos complace, que nos satisface, que nos agrada, que nos gusta, pero que nos afecta. Y que en ese sentido es una carga mayor que la carga del Evangelio, que la carga de la obediencia, que la carga de la sumisión a Él. Porque todo aquello que nosotros hacemos porque nos agrada, pero que es pecaminoso, termina dañándonos. Y es una carga muy pesada. Yo siempre lo ejemplifico pensando en la persona que toma alcohol, que se emborracha, y que cuando está en el ambiente y está bajo los efectos del alcohol, parece ser un superhombre y dice que él bebe porque él quiere, porque él le gusta, porque él tiene, porque él puede, etcétera, etcétera. Luego hay que llevarlo arrastrado a la casa y allá en la soledad, cuando se da cuenta que gastó los dineros de la familia, cuando se da cuenta que consumió el resultado de su trabajo de una semana, de 15 días, de un mes, cuando se da cuenta que todavía tiene todos los problemas y se gastó todo lo que tenía en bebida porque no podía evitarlo, entonces allí se entera que él no es borracho porque él quiere, que hay algo que lo domina y que lo lleva cautivo a esa conducta, pero que él no puede renunciar a ella ni zafarse de ella porque es una cadena, es una atadura, es una carga pesada que él no puede controlar. Y por eso Cristo dice, dame tus cargas que son pesadas y toma la mía que es liviana. Él llevó nuestra carga en la cruz del Calvario. El profeta dijo, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Allí en la cruz del Calvario Cristo tomó nuestro lugar y sintió en su cuerpo físico el dolor que tú y yo deberíamos haber sentido y que no vamos a sentir si aceptamos que Él nos sustituyó. Ahora, esto es una relación individual, personal. Aunque el sacrificio de Cristo da oportunidad universal a todos los seres humanos en igualdad de condiciones para ser perdonados y ser beneficiados de su sacrificio, solo afecta de manera directa a aquellos que acepten humildemente, en vez de decir que es un fraude, que ese no es Dios, que eso es una mentira, que eso es un cuento, aquellos que acepten humildemente que ese Cristo de la cruz te sustituye a ti y se coloca Él para que tú no padezcas lo que Él padeció. Y cuando tú asumes personalmente ese sacrificio y dices, Cristo me sustituyó a mí en la cruz del Calvario para que yo no sufra y padezca lo que Él padeció, yo acepto que en Cristo era yo quien estaba allí, te pido perdón, Padre Celestial, y en Cristo pago la deuda que tengo contigo de mi pecado. Entonces, cuando hacemos eso de manera personal, el sacrificio de Cristo Jesús se aplica como beneficio directo a quienes aceptan su sacrificio como algo que le afecta a ellos. Si no aceptamos el sacrificio de Cristo como algo que nos afecta a nosotros personalmente, rechazamos ese sacrificio, nos burlamos de ese sacrificio, envilecemos ese sacrificio, vemos ese sacrificio como una debilidad de Dios, cuestionamos ese sacrificio, entonces no vamos a ser beneficiados con esa sangre de ese sacrificio. Porque no vamos a ir en humillación a pedir perdón. Porque no vamos a ir en humillación ante el Padre Celestial a decir, Cristo me sustituyó a mí en la cruz, por lo tanto ya yo no tengo que recibir el castigo porque Cristo lo recibió por mí.
hay una sed en Cristo de que esa justicia divina se aplique. Pero no que se aplique la justicia divina para que tú seas castigado, sino que se aplique la justicia divina para que tú y yo seamos perdonados, porque Él pagó el precio de nuestro perdón con su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando Cristo dijo, tengo sed, estaba evidenciando que físicamente en su cuerpo humano se había deteriorado y había llegado a un nivel en el que demandaba líquidos en ese cuerpo, con lo cual queda evidente que Cristo tenía un cuerpo físico, no un fraude, esa humanación. Y en segundo lugar, cuando Cristo dijo, tengo sed, estaba diciendo, estoy ansioso, deseoso de que la justicia divina se aplique a favor de la humanidad en perdón de los hombres y mujeres que van a ser beneficiados con este sacrificio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.